Salí a marchar, salí a hacer ejercicio y esta mañana estuve corriendo, corrí casi 10 kilómetros preparándome para la próxima carrera. Y hoy, a pesar del intento de Gustavo Petro de apropiarse de una marcha histórica del 1 de mayo de los trabajadores con el propósito de aparentar el apoyo popular que no tiene, hoy es un día especial. Por un lado se reivindican los derechos laborales, pero por el otro también se reivindica el valor del trabajo, del empleo, de lo que implica en una sociedad el trabajo. Y eso es fundamental porque a propósito hay una diferencia gigantesca entre Petro, quienes hoy gobiernan, y por ejemplo nosotros los que hacemos oposición a este gobierno. Para Petro el trabajo es un castigo, es una humillación. No en vano busca destruir el empleo, el sector productivo y generar dependencia desde el Estado, centralizar por completo el empleo en el Estado. Y por el otro lado, quienes no estamos de acuerdo con esa visión, lo que creemos es que el trabajo da dignidad, libertad, independencia, precisamente aleja, no hay dependencia del Estado, no hay subordinación al Estado. Eso además da libertad para que haya una cultura democrática mucho más viva, pero lo más importante es que una sociedad debe igualar a sus ciudadanos en la línea de partida. Eso es lo que llamamos igualdad de oportunidades, que sin importar lugar de origen, color de piel, sexo, en la familia que se haya nacido. Téngalo ahí porque esto estuvo impresionante. Téngalo ahí, por favor. Bueno, de la cantidad de gente que salió a marchar el día de ayer, yo sé que hubieron muchísimas personas que sinceramente no tenían claro ni para qué marchaban. Entonces vamos a tratar de explicar esto de la mejor manera y a la menor brevedad posible. Los derechos de los trabajadores empiezan por allá alrededor de 1800, cuando ese personaje que mucha gente odia, que se llama Carlos Marx, hizo unos estudios económicos y unos estudios laborales en Europa. Ese hombre que mucha gente tilda de que fue el creador y el cofundador del comunismo o del socialismo, porque aquí el señor Nicolás Uribe ahorita está potencializando que el tema de los trabajadores, que ayer era el Día de los Trabajadores, e indudablemente Petro se aprovechó del tema y aprovechó el día de ayer para, para politizar la marcha de ayer. Eso está claro, eso es verdad. Pero volviendo a lo que dijo este man, que es que eso es, el día de ayer estaba destinado era para enaltecer y engrandecer la labor del trabajador. Entonces, en primera instancia, cuando la burguesía y el gobierno escucharon la tesis de Carlos Marx, dijeron que era un elemento subversivo porque todo aquel pensamiento, tesis que se había propuesto de mejorar las condiciones del trabajador era un pensamiento socialista y era un pensamiento comunista. Entonces, amigo, no venga aquí a decir que usted es partidario de enaltecer la labor y enaltecer el Día del Trabajador, cuando el trabajador quiere o solicita el mejoramiento de sus condiciones. Todo gobierno, toda burguesía dice que ese trabajador es un subversivo, es un comunista, es un socialista. Les recuerdo la pelotera que hubo con Chiquita Brands cuando allá en Aracataca los trabajadores fueron a solicitarle mejores condiciones laborales a esa bananera. ¿Y cuál fue la respuesta de los Estados Unidos y cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Encenderlos a plomo, darles plomo. Esa fue la respuesta. Ahora bien, tenga en cuenta, mi querido marxista, mi querido espectador, que Carlos Marx en ningún momento fue el padre del comunismo, del socialismo, en ningún momento. Él lo que hizo fue unos estudios y escribió unas tesis para el mejoramiento de las condiciones laborales. Entiéndase que para la burguesía solamente veía y compraba, en teoría, medio adquiría al precio que se le daba la gana
la fuerza laboral de la persona. Acuérdese usted muy bien que en esa época los trabajadores vivían en hacinamiento, vivían bajo condiciones deplorables, no tenían alcantarillado, no tenían acceso al agua potable. Cuando empezaron a abrirse paso las protestas y a exigir esos derechos mínimos, la gente, la burguesía, los de la plata, los empresarios, el dueño del capital, junto aliado a los gobiernos, empezaron a decirle que eran socialistas, que eran comunistas, que eran un movimiento subversivo porque iban contra las políticas y las leyes ya establecidas. ¿No? Entonces, Carlos Marx, en una de las tesis que más criticó, es que para el burgués el trabajador es simplemente eso, adquirir un bien, adquirir una acción, una actividad. Y Carlos Marx determina que no solamente es la adquisición de una actividad o la adquisición laboral de un trabajador, sino también se desarrolla una relación interpersonal entre el patrono y el trabajador, y por ende el trabajo no se debe ver como la adquisición de una actividad, de una fuerza, sino que se debe ver más allá, con humanidad y también con una relación interpersonal. Yo me imagino que ayer muchos de los que marcharon no sabían eso, no se habían dado cuenta de eso. Aparte de eso, Carlos Marx también criticó la plusvalía. La plusvalía es que el trabajador recibe una cuantía monetaria menor por su trabajo, por su desgaste, y el burgués sí recibe la gran mayoría de esa producción del trabajo. Es decir, que a mí como trabajador, un ejemplo, diseño un televisor que vale 1.000.000 de pesos. Como trabajador, a mí de ese televisor me van a dar, un ejemplo, 10.000 pesos. El costo de producción digamos que está en 500.000 pesos. Por ende, el burgués, el dueño de la fábrica, va a recibir 500.000 pesos de ganancia. ¿Ve? Entonces, día tras día, el burgués, el rico, acumula mucho más riqueza, acumula mucho más dinero, y a sabiendas de que el trabajador muy difícilmente va a poder adquirir el producto que él mismo diseña, que él mismo confecciona. Entonces, dése cuenta que lo que se hace precisamente con el estudio de Carlos Marx es que se abra la posibilidad que el burgués, que el gobierno, que el terrateniente estudie la posibilidad de darle mejores condiciones laborales a la persona y que le brinde de pronto la prioridad o la oportunidad de poder acceder al producto que él mismo diseña, que él mismo confecciona, y que precisamente se le dé un salario acorde al nivel de vida, precisamente para que pueda vivir de tal manera que eso supla todas sus necesidades. Pero hoy en día aquí en Colombia el salario mínimo suple sus necesidades, y no le estoy diciendo que la gente quiera vivir como rica, y no le estoy diciendo que la gente quiera vivir al mismo nivel del señor Nicolás o del señor Petro o del señor Álvaro Uribe, no. Le estoy diciendo que la mayoría de la gente, aunque usted no lo crea, desea el promedio, lo necesario para poder. ¿Y qué es lo necesario? Poder tener su casita, que su salario mínimo le alcance de sobra para poder incluso suplir las necesidades de su familia, las necesidades básicas, y que, ¿por qué no?, le quede por ahí 30, 40, 50.000 pesitos aparte de todo para ahorrar, para que pueda salir aparte con su familia un fin de semana, los fines de semana, junto a su esposa, junto a sus hijos. Entonces dése cuenta, querido amigo, que cuando el pobre viene y exige, o cuando el pobre pide, tiene esa mentalidad el burgués, el rico, de decir que es que ese pobre es un subversivo, que ese pobre es un comunista, un socialista. No tiene derecho el pobre a vivir en condiciones medianamente vivibles. No tiene derecho el trabajador a exigir sus derechos. Feliz día del trabajo, y la gente ayer marchando, ciega, ondeando banderas, pero se olvidó esa pobre señora que estaba sometida en Alpina a no poder ni siquiera ir al baño. Se olvida de las personas que le vulneran sus derechos laborables día tras día. Usted se ha puesto en los pantalones o en los zapatos de la gente que, bien sea que renuncia o echan o despiden, y les toca estar detrás de las